Selam, Selam Lekulikimu. Hoy vengo a hablaros acerca de las mentiras del crecimiento personal y el emprendimiento. Entonces, antes de nada, suscríbete al canal si no estás suscrito y dale a like porque creo que esto te interesa. Entonces, ¿por qué se titula el vídeo Las mentiras del emprendimiento personal y del crecimiento? Vale, pues es más de lo que contábamos en el vídeo anterior. La vibración. Fijaos cómo la palabra emprendimiento lleva ya una mentira, entonces conlleva una vibración negativa. Esto es parte de la cábala fonética con la que manipularon los lenguajes modernos, que fueron construidos en base a esa cábala fonética. El nombre no viene de la cábala hebrea, viene de caballo, del caballo de Troya, porque metieron una frecuencia positiva en una palabra negativa y viceversa. Entonces, por eso a veces cuando estamos utilizando ciertas palabras, ¿no? o también en estos mensajes que veo en YouTube, en ciertos canales, ¿no? Como de programación, escucha esto antes de dormir, ¿no? Y estoy logrando mi crecimiento, miento. Es que si no te das cuenta de que eso tiene una vibración negativa, entra al subconsciente. Entonces, en este caso, no vas a poder desarrollarte al máximo, ¿vale? Siempre vas a tener un límite o vas a lograr cosas, pero realmente tienes un techo, o sea que podrías estar desarrollándote al por 1000, ¿no? Y esto es así, esto para empezar, como decíamos, con crecimiento y además la siguiente palabra, personal, a mí no me gusta. Por eso nosotros utilizamos la palabra crecicierto espiritual, que a diferencia de la mentira, del crecimiento, es el crecicierto, es algo cierto. Vas a crecer de cierto, de real. Igualmente decimos espiritual, porque en las lenguas antiguas no se utilizaba la palabra persona, ellos se referían diciendo alma directamente. Entonces, nosotros igual nos llamamos alma porque tenemos alma también. ¿Y de dónde viene la etimología de persona? Pues persona significa básicamente como que estás creando un personaje, ¿vale? Porque viene de la etimología de máscara, es todo con una connotación de crear un personaje ficticio, ¿vale? Es como la cosa de todo el sistema legal que existe de personas y todo esto, pues es en base también a ese tipo de significado, ¿no? Que es realmente como pues eso es una ficción, entonces tú no eres una ficción. El verdadero crecimiento es ese el que te desarrollas tú como alma, ¿no? Como un alma que eres, no como una persona, porque no eres una persona es el personaje que creas tú, ¿vale? Es una máscara, es una fachada. Entonces aquí no estamos desarrollando fachadas. Sí que es verdad que si creas una fachada bonita o vistosa, que es la técnica del hoy en día, pues es como llegas a más gente, ¿no? Pero no es real, y lo que no es real no acaba durando, ¿no? Puede tener mucho éxito, puede tener mucho alcance, pero no es algo real, no te estás desarrollando tú, sino que estás desarrollando ese personaje que has creado. Entonces creo que es una diferencia, ¿no? Por eso hay mucha gente tremendamente exitosa y que no se sienten llenos, ¿no? Porque claro, ellos no están llenos, están llenando a su personaje, Entonces, al final la gente está viendo también esa máscara, no te está viendo a ti. Entonces tú, si eres sincero contigo mismo, sabes que no eres tú, es como que tú estás vacío realmente, ¿no? Por eso ocurre este tipo de cosas y el lenguaje nos da la clave, ¿no? El Gid, en este caso, al ser el lenguaje más puro, al ser el lenguaje que nos hace libres por su propia etimología, tanto el primero como el libre, pues podemos descubrir todas estas, ya no trampas, porque la cábala fonética no se ha construido en base al Gid,
sino que se ha construido sobre todo en base al hebreo y al arameo y al egipcio clásico, que son las lenguas, ¿no?, que se han considerado como mágicas históricamente y que se han utilizado para, a través de ese poder de la palabra y de la frecuencia, pues poder alterar, ¿no?, tanto la conciencia de la gente como en cierta medida la realidad, ¿no? Porque ya lo decía el Abba Macario, ¿no?, una palabra buena puede volver bueno al hombre malo y al revés, ¿no? Entonces ese es el poder realmente, el poder transformador de la palabra. Entonces, si queremos realmente desarrollarnos, tenemos que hablar de nuestro alma, de un desarrollo que sea de algo que de verdad somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, no nuestra persona. Nosotros, la persona es una cosa que es fuera de nosotros, que viene totalmente como una representación, ¿no? Un día podemos hablar también de los orígenes del teatro, que no tienen un origen como el que conocemos hoy, ¿no?, de entretenernos, tal. No, realmente se inició como un culto, una representación de ciertas escenas y de ciertos cultos, y de hecho ellos lo que hacían era como un ritual por el cual, cuando se acababan poniendo esa máscara, ¿no?, y se convertían en esa persona, se entendía que habían como ese Dios había entrado en ellos, entonces podían como representarlo, ¿no? No es que hicieran de actores de ese personaje, sino que se habían convertido en él, ¿no? Les había entrado dentro, y entonces es una connotación súper chunga hasta desde su origen, ¿no? Entonces no utilicéis esa palabra. Igual, entretenimiento. Claro, efectivamente nos programan con el entretenimiento, porque es todo mentira, ¿no? Y lo puedes ver. Todo el mundo habla de las mismas cosas, todo el mundo te lleva a las mismas cosas, y al final, si quieres de verdad salir de todo esto y crees de verdad en el poder de la frecuencia, porque está todo el mundo hablando de la frecuencia, y hay que tomarlo de verdad con conciencia y con seriedad, ¿no? Si nosotros no descubrimos esas frecuencias, esas palabras que utilizamos todos los días, ¿no? Porque igual utilizamos palabras como familia, que tiene una connotación también horrorosa. Podéis mirar en nuestro canal, que tenemos vídeos explicándolo. Hay también una conferencia, el poder transformador de la palabra, que la podéis también buscar y la podéis ver, donde explico todo esto, ¿no? ¿Qué más? Pues genial, genio, tampoco lo digáis, ¿no? Viene de la etimología de demonio. Trabajo, decimos todo el día, ¿no? Trabajo, pues trabajo viene de tripalium, igual, que era un instrumento de tortura, ¿no? Entonces, todos estos vídeos que digo de mensajes positivos, voy feliz al trabajo y vivo feliz con mi familia, es como negatividad, y guay que tú pienses en positivo, pero es que el subconsciente no piensa, eso entra dentro, y el subconsciente es como si fuera la puerta al generador de frecuencia que tenemos en el cuerpo en cuanto a emitir la emoción. Entonces esos mensajes entran en el subconsciente y luego sacarlos cuesta mucho trabajo. Es como intentar cavar un hoyo con una cucharita, ¿no? Entonces mejor vayamos limpiándonos de todas estas cosas, y sobre todo toda la gente que veo que estáis intentando sobresalir, dar un paso más allá. Sí que es verdad que el verdadero desarrollo, el crecicierto y el emprendicierto llevan más tiempo, porque te transformas tú. No creas una fachada, no creas una careta, no es una careta. Entonces, cuando algo es real y es una transformación real, tarda un poco más de tiempo, pero es algo que no se puede tumbar, porque además está fundamentado y cimentado en las enseñanzas del Altísimo y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De tal modo no podemos errar, o sea, tenemos las claves,
y simplemente hay que ponerlas en práctica y tener verdadera conciencia de todo esto. Somos recipientes, albergamos frecuencias. Entonces, por ejemplo, en arameo, man quiere decir vasija, recipiente, ¿no? Entonces, es que albergamos frecuencias. Aquí vemos como el inglés es un lenguaje mágico. Y todo esto se puede ver cualquiera que sepa lenguas antiguas y que de repente ha tenido la gracia de, a través del Altísimo, porque todo viene de él, de poder ver como esta visión radical, que digo yo, no es que sea radical de que somos extremistas, sino radical en el sentido etimológico de la palabra, a la raíz, ¿no? A la raíz etimológica, a la raíz de esas consonantes, ¿no? Nosotros decimos siempre en Ethiopic Online, para analizar una palabra, fuera vocales, ¿no? Y nos quedamos con la raíz y vemos esas consonantes raíz en esas lenguas, qué significa, y luego ya lo comparamos con el Giez, que sería la primera lengua, que además no ha evolucionado, no ha sido manipulada, no ha cambiado con el tiempo tampoco. Entonces es una lengua que se mantiene ahí sin alterar, y es el lenguaje que nos hace vibrar y que nuestro propio cuerpo reconoce, porque es el lenguaje de la creación, es el lenguaje que está en todo, es el primer lenguaje que había antes del suceso de la Torre de Babel, cuando hubo toda la confusión de lenguas, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente lo que os quería contar. Esto sería desde mi punto de vista lo que es la mentira del emprendimiento y del crecimiento personal, ¿no? Porque ya la propia palabra no puedes tener como ese sentimiento, ¿no? Pues no, nosotros tenemos senticiertos, esa es la cosa. Lo oigo todo el rato, ¿no? Siempre es como cábala fonética en negativo, cábala fonética en negativo, cábala fonética en negativo. Es decir, intentemos despertar de esto, porque es que es uno de los mayores engaños de la humanidad, que nos mantiene anclados, o que podríamos expandirnos mucho más y nos mantenemos como anclados, ¿no? En esos paradigmas, en esos patrones, porque nos estamos programando todo el rato inconscientemente cuando hablamos los unos con los otros. Al menos al conocerlo, aunque al principio te cuesta hablarlo así, porque me pregunta, ¿no? Todo el mundo, pero hombre, Alejo, que tenemos que inventar una nueva lengua. Y digo, no, hombre, ya con saberlo no te entra al subconsciente, porque lo sabes, entonces no es subliminal y lo estás poniendo una barrera. Lo peor es el desconocer. Creemos que el desconocer evita, pero es que el desconocer es lo que hace que se grabe en el subconsciente, ¿no? Aparte que saben cuándo meter esos mensajes, ¿no? También, y por eso nosotros son palabras que utilizamos constantemente y no es casualidad. O sea, ¿qué podéis decir? Has dicho unas cuantas palabras en el vídeo y tal, hay muchísimas más, hay un montón, hay miles de ejemplos, es un canteo. Con el castellano es exagerado, pero con el inglés más todavía, ¿no? Por eso todo el mundo, igual, ya mucha gente se ha dado cuenta y dice, el inglés es un lenguaje mágico. Efectivamente, igual, family, no utilicéis ese término tampoco, ¿no? Yo utilizo, en vez de trabajo, laborar, en vez de familia, casa, linaje, estirpe, tribu, lo que quieras, ¿no? Utiliza otros. El entretenimiento, cierto. Crecimiento, cierto. Esa es la idea, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos. Muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias también por darle a like. Suscríbete al canal si no estás suscrito todavía. Nos vemos en el próximo vídeo. Y por supuesto, síguenos también en las redes sociales, y si quieres aprender etiópico clásico o la alquimia de Enoch, visita nuestra página web. Que el Altísimo te bendiga con salud y abundancia. Selam, selam.